Desde hace un año, El Salvador está cambiando la manera en la que los salvadoreños venimos al mundo. El 17 de agosto de 2021, el plan Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido se convirtió en ley. Esta fue una iniciativa de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Trabajar en favor de la primera infancia siempre ha sido el compromiso de Gabriela de Bukele, desde su faceta personal y profesional. Es psicóloga y educadora prenatal. Fundó en el año 2010 el primer centro especializado en educación prenatal e inicial. Y desde las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, impulsó programas y proyectos para mejorar las condiciones de niñas y niños y sus familias. Ahora, como primera dama, Gabriela de Bukele ha liderado la implementación de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos, la recientemente aprobada Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, y la Ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Hoy, a un año de su aprobación, vamos a conocer el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho y las acciones que aún faltan en este largo camino. Y lo haremos de la mano de la primera dama, Gabriela de Bukele. El Salvador ha iniciado una transformación en la atención materno-infantil y hoy tengo el gusto de conversar con quien ha sido un motor, la persona que ha permitido que esto sea posible en la historia de nuestro país. Tengo el gusto de conversar con la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele. Agradezco este tiempo, primera dama. Qué honor poder conversar con usted. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias. Primera dama, habían tantas necesidades en nuestro país. ¿Cómo surge esta? ¿Cómo usted toma el control de esta transformación tan urgente que tenía nuestro país en la atención materno-infantil con la ley Nacer con Cariño, que tiene un año de ser aprobada y que sin duda se convierte en una celebración para todas las generaciones de los salvadoreños? Bueno, la verdad que siempre fue parte de mí. Es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Es mi especialidad como profesional, pero sobre todo creo que siempre lo he vivido al 100% como persona y obviamente ahora como mamá. Y siempre había sido parte también, cuando Nayib ya comenzó su vida política, también fue parte del trabajo que se hizo en Nuevo Cuscatlán, en San Salvador, la niñez y obviamente ahora en presidencia que podemos cambiar y transformar el sistema de salud materno-infantil. Por años creo yo que tuve la experiencia de ver tantas historias de tantas mamás que ni siquiera tenían este cambio tan grande para ellas, que era convertirse en mamás como una prioridad en lo que estaban viviendo, sino que era solo como, sí, estoy embarazada, pum, tengo que ir bien como mecanizado. Y a medida iban ellas como entendiendo y tomando conciencia sobre lo que significa el proceso del embarazo y que esta personita no es solamente estar embarazada y tener el bebé, sino que es una persona que va a depender de ti por el resto de tu vida. Entonces, creo que a medida ellas iban tomando conciencia sobre eso, iban diciendo como, ¿por qué las otras mamás no lo viven así? Y ¿por qué? Qué bonito que yo con mi pareja o incluso ellas solas, incluso también poder decir de esta manera quiero vivir yo el embarazo. Y era no tanto porque ellas no lo tuvieran como prioridad, sino que porque el sistema hacía que ellas lo vivieran así, que ellas tuvieran que vivir de manera negativa, que no fuera una experiencia positiva, que fuera tan traumático. Lo hemos visto en redes sociales tantas veces que incluso nos ponen en los comentarios, cuando lanzamos la ley Nacer con Cariño, le dimos voz a todas las mamás que ya habían tenido sus bebés y también a las que les han contado las historias de terror de lo que significaba tener a sus bebés en tanto hospitales públicos como privados, porque al final lo que se hacía era igual en ambos lados. Claro, si las familias podían pagarlo, entonces tenían una experiencia un poco diferente, pero esto no debería de ser cuestión de suerte, ni cuestión de dónde vivo, de dónde vengo, sino que es un derecho de todas las mamás y sobre todo es un derecho de los bebés que se merecen
nacer de la mejor manera posible, porque es el inicio de su vida. Y creo que también científicamente se conoce muy poco sobre lo que implica el momento del parto, del embarazo, para la vida de un ser humano después. Primera dama, yo di a luz a mis 2 primeros hijos en el sistema público y se lo puedo decir, que la transformación de lo que he visto ahora y he recorrido es un cambio total. Sí. Y qué bueno que nos dé esa voz para poder decir todo lo que se vivió en el pasado y que ahora se está transformando. Hablamos de Gabriela Rodríguez de Bukele, que ha empezado con este proceso no al llegar como primera dama de la República. Usted es psicóloga prenatal, usted ha dedicado su vida, pues su deseo de dedicarse siempre al cuidado, a ese momento tan importante que es los bebés al nacer. La verdad que a mí siempre, creo que las personas que me conocían de pequeña sabían que a mí me encantaba siempre los bebés. Creo que soy la chiquita de 4 hermanas, entonces toda la vida fui la asignada personalmente para todos los sobrinos, ¿verdad? Pero más allá de eso, siempre me sentí bien apasionada por la relación de las mamás y de los papás con sus bebés. Esa voz de los bebés que muchas personas no pueden entender o piensan que no existe, porque por muchos años se había pensado que el bebé no sentía, que el bebé no pensaba, que el bebé, etcétera, y que solamente era como que ir creciendo y ya. Pero sí, los bebés sí sienten, los bebés sí escuchan, los bebés sí todo. O sea, son realmente impresionante todo lo que implica en el desarrollo del cerebro, en su desarrollo en general. Y cuando la gente va entendiendo que dice, no, es que vas sintiendo esto en el embarazo porque ahorita tu bebé está pasando esto en tu cuerpo, porque tu bebé está creciendo de esta manera. Entonces, las mamás como que dicen, ahora lo entiendo. Y todo ese desarrollo y toda esa información que para muchas personas no era de mucho conocimiento, hacía que también no fueran muy... que no le dieran la importancia. Que no le dieran la importancia, y sobre todo porque como no lo conozco, entonces no lo aplico, no lo pongo en práctica, etc. Siempre me sentí súper apasionada, pero sobre todo porque al trabajar en muchos colegios, yo veía y decía, ay, ya cuando llegamos a esta edad es como muy tarde trabajar en X, Y, Z cosa. Y veíamos cómo cada cosa se iba relacionando muchas veces con la forma en cómo nacían los bebés y lo que implicaba en el desarrollo de ellos, la forma en cómo habían nacido, en todo sentido, y la parte emocional. Entonces, incluso cuando yo buscaba, yo decía, no, es que yo no quiero estudiar lo normal, o sea, yo me quiero enfocar en la relación de la mamá con su bebé y en la familia en sí. En lo que eso conlleva y en lo que, si nosotros cuidamos ese ambiente enriquecedor que la familia puede dar en esos meses de embarazo y en esos primeros años de vida y después, poco a poco en el colegio, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener un ser humano completamente distinto. Después de eso, pues me animé, gracias al apoyo de mi familia, de Najib, en aquel entonces mi novio, de mi suegro, que yo me acuerdo súper bien cuando le llevé por escrito el programa de educación prenatal que yo había escrito, que había tropicalizado por completo de toda la experiencia que había tenido estudiando, y que yo decía, no puede ser que nosotros comencemos, los niños comiencen en el sistema educativo y nunca hayamos tocado a la familia antes de eso, más allá de lo que se toca a la familia en el sistema de salud, que es bien mínimo, porque los doctores pues no tenían mucho tiempo. Tal vez las mamás tenían preguntas sobre la parte de desarrollo, sobre la parte emocional, pero al médico no le quedaba mucho tiempo como para poder abordar esas cosas en la consulta o del control de niño sano. Entonces, me acuerdo que se lo llevé y yo le dije, se lo dejo para que lo lea y usted me dice a ver qué opina. Yo lo respeto muchísimo, y en ese tiempo yo dije, bueno, a ver qué me dice, a ver qué le parece. Y cuando pasaron los días yo decía, no me ha dicho nada.
cuando lo vi y le digo, ay, ¿qué le pareció? Me parece súper interesante, me parece súper bien lo que estás proponiendo, es súper importante para las familias, lo que eso va a significar para esas familias, esos fundamentos que la familia va a tener al tener esa cohesión como familia y de que es una colaboración entre todos. Entonces él me dice, me parece súper bien. Le digo, vaya, entonces yo quiero que usted me ayude a conseguir una cita con el ministro de Educación y el ministro de Salud porque yo les quiero proponer esto. Esto fue, no sé, antes que Nayib entrara en política, mucho antes, creo yo que fue como en el 2010, algo así, o antes. Un doctor Armando Bukele que ya tenía esa visión sí. y que sí ese llamado urgente a transformar al país. Pero continúe, por favor, primera dama. Entonces me dice mi suegro, ¿y para qué quiere una cita con ellos? Y yo, porque yo quiero que se haga en todo el país. Y me dice, no. Y yo, pero si me acaba de decir que le gustó, ¿cómo es que ahora me dice que no? Y me dice, no, el país no está preparado para eso. Yo le sugiero, me dijo, ¿quiere escuchar lo que yo le sugiero? Y yo, sí, dígame. Vale. Yo le sugiero que compruebe que funciona. Hágalo en lo privado, yo le voy a ayudar, Nayib le va a ayudar, todos le vamos a ayudar, no sé cuánto, tal, vea, porque yo, siempre fui bien, he trabajado en los colegios toda mi vida, no me considero que Prepare sea una empresa como tal. De hecho, creo yo que es la parte que más me cuesta porque no vengo de ahí, vengo de la parte de la psicología, de la educación. Era como difícil decir, yo, ¿qué voy a saber de cómo montar esto, de cómo llevarlo y tal? Me decían, nosotros le vamos a ayudar. Compruebe que funciona. Para que cuando usted necesite tener ese eco que funciona, que lo han probado, que es lindo poder vivir la experiencia así, del embarazo y tal, usted tenga ese respaldo de la gente que ha vivido con usted esto. Entonces yo, mire, pero yo ya estoy trabajando con mamás una a una, porque así fue como empecé. Empecé a trabajar con las mamás en sus casas. Entonces llegaba, trabajaba con ellas en la parte del embarazo, les apoyaba en todo, hasta en lo que iban a comprar, en que no gastaran de más, en que compraran lo necesario nada más, en organizarles, en ayudarles de todo. Veíamos la parte emocional, veíamos todo el viaje de lo que significaba el embarazo. Y yo decía que poquito, porque me toma toda una tarde trabajar con una familia. Entonces yo sentía que, claro, a esa edad, ¿verdad? El querer cambiar el mundo así. Sí. Y de mamá en mamá yo decía, ay, esto va a ser tan lento y quisiera tener un salón lleno de 50 mamás, ¿verdad? Entonces por eso fue que salió la idea. Y al principio eran 4 parejas, 5 parejas y así llegamos a tener clases súper llenas de mamás y papás, 2 horarios diferentes. Al principio creo que ni mi familia entendía muy bien a qué es lo que me dedicaba o qué es lo que hacía en este centro de educación prenatal. Pero montamos Prepare, me costó un mundo conseguir los permisos que entendieran. Por cuestiones de la vida creo yo que ya estaba hecho, que de repente yo, mire, no, es que yo no quiero que me den el permiso de esa manera, quiero que sea el permiso que tiene que ser, porque lo que yo hago es educación a las familias. Yo trabajo con la familia cuando está embarazada y trabajamos de esta manera y así y así. Entonces me decían, no, es que eso entonces lo tiene que sacar con el Ministerio de Educación. Y yo, no, porque es de la salud. Entonces yo lo trabajo desde esta parte y no sé qué. Y al final, gracias a Dios, no sé ni cómo fue, que yo estaba en el Consejo Superior de Salud Pública averiguando la información y que antes lo mandaban a uno de aquí para allá para sacar un permiso. Y entonces viene y me dice, y sale así, Gaby, de la oficina de la presidenta de la Junta de Vigilancia de Psicología, y había sido catedrática mía de Psicología del Desarrollo del bebé. Y entonces se me queda viendo la doctora y yo, doctora, no le puedo creer que sea usted. Y me dice, ¿y qué es lo que te pasa? Y tal. Y ya le empiezo a explicar. Y viene ella, programa una visita a Prepare para que viera cómo era, tal, la idea que yo tenía. Y me dice, esto es maravilloso. Me dice, prácticamente vas a poder ver el desarrollo desde el embarazo hasta que el niño tenga 5 años. O sea,
poder dar ese seguimiento, y como ella me había dado desarrollo del bebé específicamente, para ella era como, no lo puedo creer, ¿verdad? Estás haciendo justamente lo que ella me había impartido. Entonces ella me apoyó para que en la Junta de Vigilancia saliera todo, no sé cuánto, obviamente todo como tenía Por que ser, en supuesto. orden. Y al final, pues, abrimos Prepare, comenzamos, como te decía, con pocas mamás, pero al final así fue creciendo, y ahorita ya estamos en 2022, ya no sé ni cuántos años tiene Prepare ya, pero ahí hemos ido con un montón de mamás y de todo tipo, extranjeras, mamás que de repente me decían, yo vengo aquí porque es mi única opción para realmente poder vivir un embarazo como yo quiero, de manera positiva, porque a todos lados donde voy, el ginecólogo, el otro, o el pediatra o tal, no me agarran lo que yo quiero. Entonces, así fue como nació Prepare, con mucho trabajo, con mucha gente que creo que Dios poco a poco fue poniendo en mi camino, porque era yo solita la única loca que hablaba de esto. Y poco a poco fueron saliendo las personas idóneas. Bueno, la instructora de yoga prenatal, Eva, que cuando nosotros nos conocimos yo tenía, no sé, creo que tenía como 18 cuando la conocí, y ella trabajaba con las parejas en yoga prenatal, y yo le decía, algún día vamos a trabajar juntas. Ahorita todavía que seguimos trabajando juntas nos reímos de eso. Algún día vamos a trabajar juntas y vamos a lograr de verdad que hacer un programa completo para que la mamá pueda vivir todos sus cambios con un acompañamiento lindo, y además que lo puedan vivir con otras parejas, porque no son ellas nada más las que están viviendo esos cambios, sino que también hay otras parejas que viven lo mismo y que les ayuda a saber de que no soy yo la única que me siento así, no soy yo la única que me cuesta levantarme en la mañana en tal momento o trimestre del embarazo. Entonces, esa comunidad, ese grupito que se creaba, era súper lindo. Después, obviamente, esos bebés nacían y pues venía otro bloque, ¿verdad? Y así, otra generación, como les decimos nosotros. Y esas mamás luego me comenzaron a decir, mi Gaby, ¿qué vamos a hacer cuando regresemos a trabajar? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros bebés? Nosotros queremos que ellos continúen como con esto que nosotros hemos creado en ellos. O sea, son bebés más conscientes, bebés que les hablan y distintos, o sea, conectados, pues. Y claro, ellas lo veían así, pero lo que habíamos logrado era un vínculo afectivo y relaciones emocionales, a relaciones afectivas tempranas sanas. Es decir, ellos habían logrado encontrar en su mamá, en su papá o quien sea que estuviera dentro de su círculo cercano en casa, a personas que podían contar con ellos, que podían depender de ellos, que podían depender en el buen sentido de la palabra. Es decir, si tengo hambre, tengo a alguien que está ahí por mí. Tengo sueño, tengo a alguien que me entiende. Tengo ganas de un apapacho, tengo a alguien que me entiende. Obviamente hubo momentos difíciles porque no es fácil poder meterse dentro de un sistema tan destruido y completamente desvinculado en la parte emocional. Muchas veces me tocó acompañar mamás durante el embarazo y durante el parto, diciendo que yo era su amiga o su pariente o tal, porque ellas no tenían a nadie más que Prepare, que a nosotros. Y nos tocaba decir eso, tanto a Eva como a mí o las personas que trabajaban conmigo. Nos tocaba decir eso para que en el hospital... Para poder ingresar, porque si no, no nos dejaban. Porque siempre, toda la vida, eso es en los hospitales privados. Y en los hospitales públicos me tocaba al revés. Ahí pues no se permitía. Antes, ahora no, pues con la ley de Nacer con Cariño, pero no se permitía entrar a los hospitales. La familia siempre estuvo afuera y las mujeres siempre parieron solas. Diosidencia, así se llama, diosidencia. Sí. Ese encuentro que usted tuvo con esa doctora y que nos damos cuenta que es el origen, ese corazoncito que nació de la ley Nacer con Cariño. Tengo que hacer una pausa, pero sí, seguimos conversando sobre la ley Nacer con Cariño, que cumple un año de haber sido aprobada y que sin duda representa una transformación en el sistema de salud y en esta atención materno-infantil tan importante, que estoy segura que nos dará un mejor país. Y como lo ha dicho la primera dama, ya vamos a hablar de eso. No vamos a perder ni una generación más. Ya volvemos.
todo momento ella me daba el apoyo, me daba la mano y me decía, ya hija, ya vas a salir, me decía. En momentos así necesitamos, ¿verdad?, que esté alguien con uno apoyándolo. Muy bien, mamá. Ah, pero qué maravilla. Qué maravilla. El ambiente está calentito. Señora, esta es la manita y esta es la chiquita. Eso. Le voy a decir, Cristinita, le voy a decir. Aquí estuvo la primera dama, le voy a decir. ¿Sabes que no sabías quién era cuando yo estaba en la par tuya? No. Pero soy yo de verdad, ¿eh? Y bien bonita, mire. Nunca me imaginé que en mi primer parto iba a estar la primera dama aquí conmigo. Porque si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar la forma de nacer. La ley Nacer con Cariño surge de la necesidad de cambiar la manera en que los salvadoreños venimos al mundo, a través de un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Hoy sí podemos decir en El Salvador, con mucho orgullo, que El Salvador está celebrando la Semana de la Atención del Parto Respetado. Ahora estamos haciendo historia en el país porque por primera vez ya estamos siendo parte de esa celebración. Todo eso gracias a la ley Nacer con Cariño. Y ahora hablamos de parto respetado en El Salvador porque el parto respetado en sí tiene dos ejes. Uno de sus ejes es la medicina basada en la evidencia, o sea, la evidencia científica. Y el otro eje es el marco jurídico. Hoy en día El Salvador cuenta con la ley Nacer con Cariño, que trae este marco jurídico a la propuesta del parto respetado y marca un antes y un después. La evidencia científica existe hace más de 20 años. Lo que faltaba en El Salvador era el marco jurídico. Y la ley lo que aporta es justamente eso. Por lo cual nos da mucha satisfacción acompañar desde este proceso a la familia y a los protagonistas que son la madre, el padre y el niño recién nacido, ¿no? Se ha logrado el objetivo que la ley persigue, que es la atención de un parto respetado y con cariño. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos con una gran alegría y satisfacción porque hoy la estamos realizando. Antes solamente escuchábamos a nivel mundial que unos países lo celebraban y lo veíamos lejos, pero ahora a partir de la implementación de la ley Nacer con Cariño lo estamos viviendo nosotros. Comenzamos paso a paso a saldar una deuda histórica con las madres, con la niñez, con las familias y con nuestro país. Estoy conversando con la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele, es psicóloga prenatal. Ya nos contó que era esa tía, la menor de 4 hermanos, dedicada a cuidar a los sobrinos. Feliz tía, me imagino, consentidora. Después estudió esta relación tan importante entre ese bebé que está por nacer y obviamente su madre. Y hemos conocido un poco de cómo surge, cuál es la raíz, el corazón de esa ley Nacer con Cariño y cómo Dios le da la oportunidad de aquella joven psicóloga que tenía tantos sueños, llegar a convertirse en la primera dama de la República y pasar de la intención, primera dama, a la acción que era tan urgente y que no se podía esperar más. Hemos hablado de lo lindo, como digo, del corazón de esta ley Nacer con Cariño, pero ¿cómo empieza a elaborarla, primera dama? Entre algunos datos que tengo es que en noviembre de 2020 estábamos en medio de una pandemia mundial. Usted ya estaba recorriendo los hospitales y estaba recabando toda la evidencia para poder crear esta ley Nacer con Cariño, que si bien usted ya tenía contemplado la situación de país, una sociedad violenta, desgraciadamente, ¿cómo le da forma a esta ley? Bueno, primero que todo, que desde que Nayib era alcalde,
siempre habíamos querido poder incidir en esta parte en el sistema de salud. Pero claro, desde la alcaldía era un poco complicado poder traspasarnos al sistema de salud. Hicimos pues todo lo que pudimos desde los centros de desarrollo infantil, e incluso trabajamos con mamás embarazadas. Pero desde entonces, obviamente como esto era parte de lo que yo era, no es que yo quería elegir un tema al azar, sino que iba a seguir haciendo lo que usted ya hacía. Lo que yo ya hacía. Entonces comenzamos a evaluar toda la parte, a hacer un diagnóstico en toda la parte de los hospitales. Obviamente tuvimos una pandemia en medio de todo esto y sin embargo pudimos como recopilar la información de lo que estaba realmente pasando. Cuando empezamos a evaluar los números que nosotros ya sabíamos que iban a ser alarmantes, primero yo ya sabía por experiencia porque por todas las mamás con las que yo había trabajado desde mi centro en lo privado. Sí, pero además porque sabíamos por las historias de las mamás, porque siempre hemos estado cerca de la gente y sus historias siempre podían llegar a nosotros. Es decir, por medio de las redes sociales, etcétera, nos decían, clamaban que pudiéramos hacer una transformación. Creo que todavía la población, las mamás no se daban cuenta de lo que esto implicaba. Porque como siempre habían estado acostumbradas al maltrato, a la falta de oportunidades, a la falta de recursos, a que donde ellas tuvieran que dar a luz era un hospital espantoso, sin recursos de nada, con personal que obviamente estaba sobresaturado, desvinculado emocionalmente, tantas cosas que al final no es tampoco ni culpa de ellos, es el todo. El sistema desquebrantado que atendía y que recibía a los bebés salvadoreños. Y ese sistema quebrado venía a recibir a nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿qué esperábamos de esas generaciones? Porque ahora nos preguntamos por qué tenemos el país que tenemos y cómo hemos estado recibiendo a nuestros bebés durante todo este tiempo, cómo hemos estado apoyando a nuestra niñez y nuestra adolescencia durante todo este tiempo. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y el primer punto, el primer contacto, cuando una familia está embarazada, estaba completamente quebrado porque era solamente ir a la consulta tradicional, normal y... Si es que había control. Si es que había control. Entonces, cuando empezamos a ver todo el diagnóstico, ya estábamos un poco preparados para los números que nos iban a dar. Pero realmente los números eran mucho peor de lo que nosotros esperábamos. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar, todo el mundo decía sí, que sí hacían apego con la mamá en el momento en el que el bebé iba a nacer. O sea, nacía el bebé, apego quiere decir que nace el bebé y pum, va directo del pecho, contacto piel con piel, etc. Y todo el mundo ponía sí. Todos sabemos que eso era mentira. Los bebés nacían y se los llevaban inmediatamente y con suerte la mamá podía conocer a su bebé un día o si no, 3 días después. Si es que. Y en esta información nos venía información que no era de verdad. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar que había uno que decía que no lo hacía. Y yo dije, ese sí está diciendo la verdad. Porque ese único que salía en toda esa tabulación que habían hecho era el único que de verdad estaba diciendo las cosas como eran. Entonces nos vamos dando cuenta también que había mucha desinformación sobre qué significaban los términos, etc. Yo siempre he sido partidaria de que las cosas no hay que hacerlas solo por hacerlas. Hay que entender por qué nos están pidiendo lo que nos están pidiendo. ¿Por qué me sugieren que el bebé de una sola vez pase a estar en contacto piel con su mamá? ¿Por qué quitarle al bebé la oportunidad de poder estar con su mamá una vez nace? Si no tiene ninguna complicación médica, ¿por qué se lo voy a quitar? Si el bebé, el lugar donde más quiere estar es con su mamá. Es lo que he escuchado durante 9 meses. ¿Por qué vamos a seguir copiando también un sistema completamente medicalizado alrededor de un embarazo sano? Hay embarazos obviamente de alto riesgo o de emergencias o que impliquen otras cosas, pero más allá de eso, un embarazo sano, ¿por qué lo voy a convertir en un caos? Empezamos también a evaluar toda la cascada
de intervenciones que se daban, que obviamente yo desde mi parte profesional ya sabía que existían, porque era la historia de siempre. Entran, fenoclisis, entonces después el famoso pitocin, que es la oxitocina no natural. Luego después de eso, como tiene tantas contracciones, todas al mismo tiempo, tan fuertes, que no son naturales, porque el trabajo de parto natural te da la oportunidad, que empiece de manera natural, te da la oportunidad de decir, esto es al tiempo una del contracción bebé. Y al tiempo del bebé. Entonces, viene otra. Y después van siendo menos espaciadas y obviamente más seguidas, más fuertes, más largas, etc. Entonces me va dando tiempo para que mi cuerpo, mi mente, todo comience a ir en modus parto, como decimos nosotros, y comiencen a entrar en ese planeta parto. Pero si nos lo imponen, es mucho más difícil de poderlo ir asimilando, porque es algo que me ponen de un solo. Entonces siento de una sola vez las contracciones y obviamente son mucho más fuertes que las normales. Se sale de mi capacidad de poder controlar ese dolor. De lo natural. De lo natural, y por lo tanto me descompenso, comienzo a que no, yo no puedo más, tal, no sé qué. Entonces epidural, comenzamos con analgésicos, comenzamos con anestesia y tal, no sé cuánto. Entonces, cuando comenzamos con eso, dejo de sentir. Dejo de sentir porque obviamente como me pusieron un analgésico ya no tengo el dolor, pero también pierdo la conexión que yo tenía con mi bebé, de que con cada contracción mi bebé cada vez está más cerca de estar conmigo. Y cuando perdemos esa conexión, toda esa cascadita sigue. Y terminamos siempre en el alto índice de cesárea que tenía el país, que estábamos viendo con los datos y que en unos hospitales era completamente alarmante. O sea, prácticamente todititos nacían por cesárea. La excepción era nacer por parto vaginal. Y los que nacían por parto vaginal era porque ya llegaban ya al punto en el que ya no le podían hacer la cesárea. Una cesárea es una operación, salva vidas. Y son necesarias, muchas. Pero también entramos a ese mecanismo de hacer cesáreas innecesarias, etc. Con esto no quiere decir de que yo voy a tener a la mamá sufriendo y tal. No, todo hay un protocolo para esto, que son las cosas que hemos modificado. Creo que después de esta parte diagnóstica fue un shock también tener que pedir ayuda, en el sentido de que nuestro personal también viera que esto es algo que se estaba recomendando a nivel mundial, que ya teníamos que dejar atrás esa medicalización del parto y del sistema materno-infantil. La Organización Mundial de la Salud nos apoyó para que con las recomendaciones que ellos hacen a nivel mundial a todos los países, pudieran ver que por escrito la Organización Mundial de la Salud está diciendo que todas esas cosas ya no deberían de hacerse y que ahora se deberían de hacer así. Que no lo estábamos diciendo solo por decirlo, que no soy yo nuevamente la única que lo está diciendo, sino que lo está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Nos reunimos con ellos y obviamente teníamos nuestro grupo de asesores internacionales que nos estaban ayudando para poder armar todo el paquete de capacitaciones que íbamos a tener que realizar. Ese fue el inicio. Al mismo tiempo teníamos que escribir la ley y yo estuve involucrada al 100% a la hora de escribir la ley, de revisar, no, esto no, y fuimos súper detallistas en las cosas que no deberían de estar y cómo deberían de estar escritas y por qué tenía que ser ese término, porque era la oportunidad en ese momento de la historia de poder cambiar esos nombres, esas cosas que hacen... Esos términos que hacen realmente que suene horrible. Comenzando por producto. Yo sé que muchos médicos que me van a estar viendo ahorita van a decir, pero es que sí se dice. Sí, pero realmente han interiorizado que le están diciendo producto al bebé de alguien más. O sea, yo sé que son médicos y que todo, pero es el bebé de alguien más. Esa pareja se lo va a llevar a su casa y lo va a criar y lo va a cuidar por el resto de su vida. Entonces, no es un producto, porque
No es un supermercado que están a la venta y voy y los compro, no vienen en una cajita, no. Se crecen en la panza y los cuidamos en la panza y después los cuidamos por el resto de la vida. Entonces, producto, sala de expulsión. Para mí esos términos toda la vida han sido, me enchinan la piel, porque no en mal sentido. No debería de llamarse así. Es decir, para todo el personal de salud puede ser una sala de expulsión, puede ser un producto, pero para esa familia no lo es. Para esa familia es el momento en el que van a nacer su bebé y es el momento del nacimiento, no lo voy a ir a expulsar. Nosotros cuando decimos, va a nacer tu bebé, no decís, va a ir a expulsar tu bebé, no lo decís así, decís, va a nacer mi bebé. Entonces, los términos no deberían de llamarse así. Hasta esas cosas tuvimos choque. Me consta, porque la primera dama de la República ha estado involucrada hasta en el vocabulario que se debe utilizar. Y como pone de ejemplo esta sala de expulsión, había muchos términos más. Sí, la verdad que ha sido un cambio de chip. Antes de que entrara en vigencia la ley, nosotros ya habíamos comenzado con un proceso de capacitación al personal. Y antes de empezar con ese proceso de capacitación al personal, hicimos otra fase diagnóstica súper importante, que era visitar todos los hospitales nuevamente. Después de esa tabulación que teníamos y de esa información que te comentaba, tuvimos que hacer una fase diagnóstica in situ, con los doctores, con los hospitales. En los hospitales, en muchos casos era, no pleito, pero era como, ay no, ¿qué vienen a hacer aquí? ¿Qué es lo que van a cambiar? ¿Qué van a modificar? Y mucho miedo, mucho miedo. Resistencia. Y resistencia, y me imagino yo que también el miedo a que a la transformación, al cambio, a lo que esto iba a implicar, a qué debe implicar para mi trabajo, a dónde voy a quedar yo como profesional. Y nosotros siempre les decíamos, si vos realmente tenés la vocación para hacer lo que estás haciendo, no tenés nada que temer. Lo único es que ahora vas a tener un lugar que sea mejor, las condiciones que tienen que ser, equipos que tienen que ser, uniformes, etcétera, y que vos hagas tu parte como personal de salud. Hicimos, después de la fase diagnóstica en todos los hospitales, y que eso pues levantó mucho polvo, como decimos, después de eso vino la parte del llamado. Cuando hicimos ese llamado, hubo muchas respuestas súper positivas de parte del personal de salud. Unos videos que nos mandaban, lo que les pedíamos era que se unieran a este llamado, y unos videos que nos mandaban que de verdad, para nosotros como equipo, nos revisamos todos los videos, y para nosotros como equipo era bien emocionante ver que habían personas que realmente creían en esto que nosotros estábamos proponiendo con la ley Nacer con Cariño. Pero esto también implicaba una inversión importante. Sí. Transformar las salas de maternidad de todos los hospitales, porque el mismo derecho en la capital, en San Salvador, que en el Hospital de la Unión. Y esto requería también un apoyo, como usted lo mencionaba antes, desde el gobierno central. Sí, sobre todo, bueno, cuando escribíamos la ley, nos enfocamos mucho en la parte técnica. A la hora, cuando ya la ley fue aprobada, también empezamos a ver cómo hacemos para que no pase como ha pasado por mucho tiempo, que las cosas se hacían en la capital, pero en el resto del país no pasaba. Cuando hicimos la convocatoria fue a nivel nacional. Vinieron los profesionales de la salud a capacitarse y se hospedaban acá en la capital, obviamente, pero se movieron de todas partes y se quedaron aquí durante el tiempo de la capacitación. Entonces, ellos poco a poco, creo yo, se fueron dando cuenta que sí era para todos. Y además, la parte de la inversión, obviamente, que era preocupante para todos los que tuvieran que ver, pero sobre todo yo creo que esto no hubiera funcionado si no hubiera existido la fuerza y la voluntad política para poderlo hacer. Y no lo digo solamente por mí, lo digo también por Nayib, porque él obviamente siempre ha creído a lo que yo me he dedicado, en mí, etcétera, pero sobre todo a la importancia que esto tiene para la vida de los niños, de los bebés. Y la importancia que tiene para la vida de las mamás, de las familias, y sobre todo por lo que implica para el futuro de ese bebé. Que al final siempre dejamos de invertir
porque como no van a tener un retorno inmediato, entonces anteriormente no se invertía en estas cosas porque no tenían un retorno inmediato. Nosotros probablemente, tanto Nayib como yo, no vamos a ver el retorno de esto en los próximos años. Probablemente lo veamos después, cuando estos niños ya crezcan. Pero el hecho que nosotros hayamos podido cambiar eso y que esa semilla ha quedado ahí y que ese legado sea tan importante, y lo importante también era dejarlo como ley. ¿Por qué ley? Porque sobre todo en el sistema de salud teníamos programitis, como le decía yo. Programa de no sé qué, programa de no sé cuánto, programa de aquí, programa de allá. Pero tenía que quedar ahí que este es un derecho de las mamás y sus bebés y sus familias, para que realmente, independientemente en el momento del tiempo en el que estemos, eso se cumpla. No se arriesgaba a que fuera un programa, no. Primera dama, que no le dieran continuidad. De hecho, comenzamos cuando hicimos el Plan Nacional de Parto Respetado. Lo iniciamos como un plan y pues después de eso hicimos la propuesta de ley porque dijimos no. Y lo más importante es que cuando nosotros hicimos la propuesta de ley, la respuesta que tuvimos a que fuera una ley, sobre todo de la población, fue súper lindo. Porque al principio la gente pensaba que esto no era un clamor del pueblo, que esto no era algo que las mamás estaban pidiendo. Porque como, ay, ¿qué van a saber las mamás de eso si eso no lo conocen? Pero sí conocían la violencia, sí conocían el maltrato, sí conocían la falta de recursos, sí conocían que les quitaran a sus bebés. Ellas sabían dentro de ellas que eso no estaba del todo bien. Ellas no se sentían bien con que le quitaran a sus bebés. No decían nada. ¿Por qué? ¿Qué iban a decir? Hemos hablado de todo el beneficio del bebé, de la mamá, pero también hablar de esa figura, que el papá esté presente o la madre de esa mamá que está por dar a luz, sentir esa compañía que ahora es una realidad en cada hospital de nuestro país gracias a la ley Nacer con Cariño, que está cumpliendo su primer añito y que sin duda, insisto, es un ambiente esperanzador para las nuevas generaciones en el país. Vamos a la pausa, volvemos. Respira. Un poquito más. Ya vas a estar con nosotros en la casa, mi amor. Un poquito ansioso. Ya le dije, te lo he dicho yo muchas veces. Y antes de que quedáramos embarazados. No he vivido aún ese momento, pero como otros padres, pero estamos preparándonos para ese día, para el día del parto. Primera vez cuando ella tuvo el primer niño, o sea, cuando ella me habló y con los dolores, yo lloré con ella, por teléfono lloré, o sea, al ver que me sentía impotente, no estar ahí con ella, no ayudarle en nada. ¿Vas a estar conmigo? Le dijo mi mamá, no, yo voy a estar con vos. Le digo, ¿crees que aguantas? Yo, pues sí, le digo, si por vos vamos a aguantar todo, le digo, vamos a estar ahí, le digo. Mi amorcito precioso. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Así estuvo, mi amor. No se lo puedo describir, sinceramente. El amor que cuando la vi. Es algo que solo una vez se vive. Y verla desde el primer momento fue lo mejor. Que hay una felicidad terrible, como un tsunami. Saber que soy papá de una niña tan linda, que yo estuve ahí presente. Cuando se había el niño por primera vez, como decirte que volví a vivir de nuevo. Como un cosquillo en el estómago. Sí, así bastante, como un revoloteo. Para mí ser padre es darle mucho cariño. Cuidarlo bastante, darle mucho amor, atención, o sea, todo lo que él... Una gran alegría, pues inexplicable, que uno siente en el corazón. Nacer con Cariño creo yo que ha sido lo mejor que ha podido suceder. Ha sido un regalo que nos han dado nosotros como padres, porque antes no teníamos la dicha de ver nacer a nuestros hijos. Verlo, escucharlo,
sentirlo, tocarlo. Es una emoción muy hermosa empezar a ser padre. Soy Silvia Ala de Domínguez, soy enfermera dula. Tengo 44 años de ejercer la profesión de enfermería. Fui formada en noviembre del año recién pasado como enfermera dula para echar a andar la ley Nacer con Cariño. Todas las mañanas salgo con ese excelente ánimo de poder apoyar a las personas que realmente me necesitan. Cuando vine a recibir la capacitación sobre la enfermera dula, mi expectativa era conocer un poquito más. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que realmente después de haber recibido la capacitación, mi vida cambió, me transformó. La dula es una enfermera formada para darle apoyo a la madre cuando su hijo ya viene a este mundo y está por nacer realmente. Para poder dar ese apoyo que nuestras mamás necesitan, tiene que meterse en la parte del proceso de atención de la embarazada, ya que en el momento de hacerlo tiene que sentirlo y se siente. Ahorita estamos relajando a la madre para que a la hora del parto ella se sienta mejor realmente, y el niño lo siente también. De hecho que ahorita tengo mis manos en el estómago y como estoy estimulándolo aquí para que él salga, se está moviendo. Una enfermera dula tiene que ser empática, sentir ese dolor a la vez. La ley Nacer con Cariño tiene un año de haber sido aprobada en la Asamblea Legislativa. Nació en el corazón de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y ella nos ha contado pues esa raíz tan maravillosa. Y ahora yo quiero que hablemos, primera dama, de el impacto que tiene en los papás, en ese acompañante. Puede ser la madre de la mamá que está dando a luz, algo que se les había negado históricamente en nuestro país. Sí, bueno, históricamente yo misma, desde la parte profesional, viví muchas veces muchas historias de parto y de embarazo esperando con los papás afuera, en la calle, literalmente en la calle. Porque obviamente los papás no podían entrar y ellos se quedaban afuera con una gran angustia. Entonces el acompañamiento que yo podía dar en aquel entonces era quedarme con ellos afuera. A veces habían sido cuestiones de emergencia que la mamá tenía que entrar, entonces yo me quedaba con ellos afuera. Y realmente todos esos años que viví quedándome afuera con las familias, las abuelitas y los papás, marcó mucho el hecho de que yo fui bien explícita con tener que incluir dentro de la ley Nacer con Cariño el derecho a estar acompañada. Y a estar acompañada no es solamente lo que tradicionalmente podemos pensar como que, sí, está acompañada, ya entró el papá. O ya entró la familia. No. Estar acompañada quiere decir muchas cosas, sobre todo desde el embarazo. Porque sabíamos que iba a existir la queja de decir, ¿para qué queremos que entre el familiar? Si el familiar se va a descompensar, en cuanto vea la sangre iba a caer, que no sé qué, los clásicos, las clásicas excusas para que la familia no pudiera ingresar, porque obviamente si la familia estaba ahí, hay una persona que está acompañando y que está dándole el apoyo a esa mamá. Y por lo tanto, esa mamá no se siente tan vulnerada, tan sola. Y puede, incluso por medio del acompañante, poder decir lo que necesita o cualquier cosa que probablemente ella dentro de su mismo dolor, etcétera, no pueda expresar al 100%. Algo tan básico como hidratarse primero. Como hidratarse, por ejemplo. Bueno, antes sabemos que en los hospitales no permitían, eso no tengo por qué contárselo a la población, pero todos lo saben porque lo han vivido, era entrar al hospital y es despojarse de sus pertenencias, entrar completamente, prácticamente desnudo, ¿vea? Con unas batas que nada que ver, entrar sin celular, sin poderse comunicar, es decir,
Los familiares dejaban en la puerta del hospital a la mamá y no volvían a saber de ella hasta X cantidad de días después, si es que contestaban el teléfono cuando llamaban a preguntar por ellos. Vea, sin cosas, sin nada de comer, sin tomar agua, sin nada. Van es como ir a una maratón y que no te vayas a hidratar y que no vayas a comer bien antes de ir a eso. Lo mismo aquí. No podés quitarle el derecho lo hemos visto en los videos que hemos subido en redes sociales de Los las del mamás Día del que... Padre. Sí. Tocaron el corazón, definitivamente. El video del Día del Padre realmente creo que no ha habido vez que lo veamos y que no lloremos por el hecho que han estado tan invisibilizados los acompañantes. Y lo que pasa es que, ¿qué esperamos de un papá que durante el embarazo y durante el parto sea invisible para ese bebé, para esa familia? ¿Qué esperamos de ese papá después? Obviamente lo hemos invisibilizado durante todo ese tiempo, mucho menos va a andar apareciendo después. Independientemente que de un caso o el otro, está comprobado que si un papá está presente durante el embarazo, durante el parto, es un papá que va a estar más involucrado en la vida de sus hijos, independientemente de los problemas que hayan de pareja. Hablo como papá y con sus hijos. Entonces, el hecho de que ellos pudieran entrar, que pudieran ser parte, pero no solamente entrar a la sala, sino que ser parte desde el programa de educación prenatal y prepararse para poder ser parte. Porque la preparación, así como dice, es un compromiso de todos, es un compromiso de la mamá con el bebé, es un compromiso del personal de salud y obviamente también es un compromiso de parte de él ir a las clases de educación prenatal, ser parte durante el embarazo, estar para los controles prenatales, que tuvimos que modificar hasta cosas de logística bien sencillas. Por ejemplo, a los controles prenatales no podían entrar con los papás. No podía el papá ir a ver el ultrasonido. No podían, porque logísticamente, en cuestión de infraestructura, no podían entrar al lugar el papá. Como si el ultrasonido es de los momentos más emocionantes durante el embarazo. El primer momento en el que van a escuchar el latir el corazón y el papá se lo va a perder solo porque en cuestión de infraestructura él está invisibilizado, porque no puede estar allá adentro. Entonces, hasta esas cosas hemos tenido que modificar. Y cuando ellos han entendido el término acompañamiento, creo yo, el personal de salud ha empezado a entender también qué quiere decir acompañamiento, porque han visto la diferencia en las parejas que han cursado el programa de educación prenatal, que se han preparado durante el embarazo y por lo tanto su trabajo de parto y todo el trabajo que ellos hacen como pareja juntitos ahí, en el momento del trabajo de parto, cambia por completo, porque tenés a un papá completamente involucrado que sabe acompañar. Quiere decir, saber qué es lo que la persona quiere, no solamente estar ahí como poste, sino que también en qué momento, qué decir, qué no decir, y sobre todo que en qué momento también la persona necesita estar tranquila y solita, porque va a pasar. Que solo te sostenga la mano. Y el acompañamiento es así, pero eso es aprendido. Tenemos que enseñar toda esa parte y solamente la vamos a enseñar si ellos tienen esos momentos de convivencia guiada y acompañada durante el embarazo para que ellos puedan poner en práctica todas esas técnicas reconfortantes para aliviar el dolor, todas esas posturas que pueden tomar, etcétera, dentro ya del hospital, cuando ya sean ellos los que van a tener que liderar su proceso de parto. Entonces, yo creo que, bueno, solo con ese video nos llena mucho el corazón la respuesta de los papás. Por ahí también hay muchos videos en redes sociales, en TikTok y en todas partes, donde los papás mismos hacían videos ellos solitos agradeciendo por la ley Nacer con Cariño. Esa creo que no se lo esperaban. Ni el personal de salud, ni la gente en general se esperaba esto de los papás. De este sentimiento de agradecimiento de los papás de poder ser parte, de ver a sus bebés nacer y de estar ahí. Esa sí creo que no se la imaginaban, porque obviamente pues la mamá pedía a gritos esta transformación y poder tener todo esto que conlleva para ella. Pero
en los partos en los que en los turnos que hemos estado en los hospitales y en los partos en los que hemos acompañado, vemos a los papás quebrarse por completo llorando porque pueden estar ahí y también valoran mucho más lo que la mamá está haciendo durante todo el trabajo de parto porque puede ser parte de ello. Y el acompañamiento también es un acompañamiento compartido como familia. Yo siempre fui bien enfática en no utilizar solamente el papá. A mí me gusta utilizar esa palabra red de apoyo y la hemos utilizado en toda la comunicación también de la ley Nacer con Cariño para que las mamás identifiquen que si en ese momento el papá tiene que regresar a trabajar o tiene que ocuparse de los otros hijos o lo que sea, también tiene a la mamá, a la suegra, a la tía, a la hermana, las personas con las que ella se sienta cómoda. Y en la comunicación lo hemos utilizado así. Acompañante, las personas con las que ella se sienta cómoda. Primera dama, pero usted ha insistido en que ha querido involucrar a todo el personal médico, a todo el personal de salud, que ya estaba en las diferentes áreas de maternidad, en los diferentes hospitales de nuestro país. ¿Cómo surgen a través de este llamado, que todos nos entusiasmamos con el llamado, cómo surgen estos nuevos roles? Porque ahora hablar de maternidad y hablar de la ley Nacer con Cariño nos brinda, no solo es un médico o una enfermera, hay muchos más roles. Sí, bueno, teníamos un sistema completamente dividido, el personal de enfermería, el personal administrativo y el personal médico. Pero en sí es como ver a la persona como parcializada, como segmentada, y no verla en su ella completa, la mamá completa, la familia completa, porque era como cada quien por su lado, cada quien con sus cosas. Entonces, cuando hicimos el llamado, para nosotros era súper importante poder encontrar a las personas que realmente pensaban que esto de lo que estábamos hablando con la ley Nacer con Cariño es como debería de ser. Porque cuando un personal de salud está tan cansado, tan metido en la misma dinámica y mecanizado, perdemos esa capacidad de tener empatía por el otro. Y eso es lo que nosotros queríamos volver a encender en ellos, en decir, yo estoy aquí por vocación, entonces yo quiero hacer las cosas bien por la mamá y por el bebé, y encima me están explicando científicamente que las cosas son recomendadas de esta y esta manera, entonces me suena, porque así es como me hace sentido y así es como yo hubiera querido hacerlo durante todo este tiempo. Había mucho personal de salud que ellos decían, yo quisiera hacer las cosas diferentes. Y aquel personal de salud que cuando íbamos a los diagnósticos se quedaban en una esquina detrás, asintiendo con la cabeza como diciendo, sí, lo que usted está diciendo es cierto. Porque ellos quisieran que las cosas cambiaran, pero el mismo sistema... Entonces, yo creo que el hecho que nosotros les hayamos dado la oportunidad a ellos que dentro de sus hospitales pudieran empoderarse y pudieran capacitarse y pudieran empezar por medio del llamado en las diferentes capacitaciones que se hicieron de especialización, fue súper importante para ellos porque ellos eran ahora los que iban a irse después de la capacitación a los diferentes hospitales a seguir transmitiendo a los demás. Esto es un largo camino que era súper importante empezar con la voluntad política que necesitábamos, pero no está terminado. Nos hace falta mucho camino. Con respecto a las capacitaciones, hicimos una capacitación general que era virtual, súper bonita de llevar, era para todo el personal que trabajaba en el área materno-infantil. Y sobre todo, iba como, era sincrónica, ellos podían ir poco a poco, era una primera descripción de lo que significaba la ley Nacer con Cariño, para que no hubieran malos entendidos con respecto a qué es lo que estábamos proponiendo con la ley Nacer con Cariño. Si no la conozco, la ley, no puedo decir, es que ahora nos están pidiendo tal cosa. Primero léala, conózcala, empápese bien, para que pueda realmente decir, lo que la ley Nacer con Cariño está proponiendo es esto y esto y esto y esto. Y se va a dar cuenta
que lo que está proponiendo está en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo están haciendo en otros países más desarrollados, obviamente, y sobre todo que no estamos yendo para atrás, porque con la transformación no estamos medicalizando, no estamos sobremedicalizando, no estamos tratando al embarazo como una enfermedad, sino que estamos respetando su ritmo, los casos de cada una de las mamás, y eso ha ido que el personal vaya entendiendo también qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere decir cada uno de los cambios. Parte de las capacitaciones que se dieron, el que ellos pudieran ver que la posición acostada para dar a luz, vamos a decirlo así para que se entienda, no es la mejor para la mamá. Y así lo hemos venido haciendo porque el clásico, ¿verdad? Como así se hace, y como así se ha hecho siempre, y como así se ha venido haciendo, entonces caemos en que lo hacemos por costumbre y no en realidad porque sea un beneficio para la mamá y para el bebé, sino que probablemente también es más fácil para los demás. Y como así fue diseñado, entonces lo repiten. Pero que nosotros lo hayamos venido haciendo así no quiere decir que esté bien. Y en la capacitación, al ellos darse cuenta, los asesores internacionales han estado acá durante mucho tiempo trabajando en el proceso de capacitación de cada uno de los nuevos roles, que ya formaban parte del personal de salud. Entonces ellos lo único que han hecho es como reencontrar su vocación, pero también especializarse en los gestores del cambio, que eran prácticamente los que iban a liderar el proceso de transformación dentro de los hospitales. Se iban a capacitar en todo lo que conllevaba la ley Nacer con Cariño, para que ellos pudieran seguir transmitiendo y seguir velando porque la transformación se dé en los hospitales en los que ellos trabajaban. Luego teníamos a los nuevos educadores prenatales. Podemos decir ahora que en nuestro país, la educación en nuestro país comienza desde el embarazo, no a los 7 años, sino que desde el embarazo, con el Programa Nacional de Educación Prenatal, que se da en todo el país, no solamente en la capital, porque ahora tenemos a los nuevos educadores. Educadores que antes no existían, que realmente tuvieron que formarse para saber qué dar en estos programas, en este programa de educación prenatal y cómo conectar también. Porque yo tengo que saber cómo voy a abordar esa clase con las expectativas que tal vez muchas familias pueden tener con respecto al embarazo y el parto. Ayudar con los mitos, con los miedos, etcétera, durante el embarazo. Luego también, ahora en el mes de agosto que tenemos el mes de la lactancia materna, tenemos ahora nuestros nuevos asesores de lactancia materna, que antes tampoco existían. Estos asesores no están enfocados solamente en la lactancia materna ya para regresar al trabajo y tal, y no sé qué, y que haga su banco de leche, y este estrés que le ponen a las mamás por sacarse la leche y tener la leche para cuando regrese a trabajar. Pero si acaba de nacer, primero déjelo que se enfoque en el que el bebé pueda conectarse con su mamá, que cree un vínculo, que comience la lactancia materna y que comience a fluir todo lo que tiene que fluir tan mágico dentro de la lactancia materna. Estos asesores ahora, creo yo que es primera vez que pueden celebrar un mes de la lactancia materna como lo van a hacer dentro de los hospitales, y además, porque me estoy adelantando a la sorpresa, pero a las salas de lactancia que vamos a estar próximamente inaugurando en todas las instituciones del Estado. Estas salas obviamente ya son para cuando las mamás van a regresar a trabajar, que son necesarias. Pero la lactancia materna no solamente está ahí, la lactancia materna está en todo el resto del tiempo. Y sobre todo, porque a la hora de hacer una consulta, no me va a dejar mentir la población, que cuando tienen una pregunta sobre la lactancia materna no tienen a quién acudir. Porque no hay profesionales que se especialicen solamente en eso. Lo que estamos tratando con los asesores de lactancia materna es que ellos puedan estar disponibles en el hospital cuando la mamá da luz para que pueda iniciar su proceso de lactancia. Y aparte de eso, para en cualquier momento de sus consultas que lo necesite. Tantas dudas y preguntas que hay sobre la lactancia materna que pudiéramos hablar mucho sobre eso, pero
lo mágico que es, también es un compromiso. Como yo siempre digo, el amor convertido en alimento, pero para eso también tenemos que estar informadas y tenemos que saber cómo funciona, las cosas que debo de hacer, lo que está recomendado, lo que le funcionó a una y lo que no le funcionó a la otra, porque no todas las historias de lactancia materna van a ser exactas. Todas van a ser diferentes, así como los partos. Ningún parto es igual que el otro. Así también las historias de lactancia materna también son todas diferentes, pero el apoyo que ellas van a tener con estos asesores de lactancia va a ser bien importante para la mamá durante el embarazo, en cuestión del aprendizaje, y también para darle seguimiento ya cuando ya haya nacido su bebé. No se me vaya a olvidar mencionar a los nuevos promotores de salud. Los nuevos promotores de salud creo yo que son de lo más importante, que las piezas más importantes dentro de este seguimiento que necesitamos hacer una vez la mamá sale del hospital. Porque cuando está allá en su comunidad, es ese promotor de salud el que la visita. Y es a ellos a los que lo teníamos que fortalecer por medio de estas capacitaciones para que realmente ellos pudieran tener las herramientas y los recursos y el conocimiento necesario para poder darle continuidad a todo lo que se ha venido haciendo en el programa de educación prenatal, durante el trabajo de parto, durante el parto, y luego ahora ellos hacen el seguimiento ya en casa. Los promotores creo yo que eran los más emocionados con respecto a esta capacitación. Yo siempre he dicho, son súper valiosos para nuestro país. El arduo trabajo que hacen, porque es un trabajo pesado, y lo hacen con tanto compromiso y con tanta alegría que estas capacitaciones fueron para ellos súper importantes como profesionales, pero también de dignificarlos en su profesión. Y que ellos ahora puedan regresar a las comunidades a dar este seguimiento tan importante y que no se pierda. Porque siempre que veíamos los números con respecto a la lactancia materna, que voy a hacer un paréntesis con eso, veíamos los índices de lactancia materna. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando les hacen la pregunta, sí, yo di pecho. Sí, pero ¿cuánto tiempo? Y si realmente fue una historia, como digo yo, de lactancia materna exitosa. Creo que esta celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna, que fue la primera semana de agosto, y nosotros pues nos tomamos el mes entero. Usted se agarró el mes entero. Eso precisamente le iba a decir. Primera dama se tomó todo agosto y con ese regalo maravilloso del que habla, de estos espacios que solo las que somos madres y sabemos este tema de querer poder tener esa lactancia con nuestros hijos, vamos a saber valorar y podemos estar conscientes del valor que posee. La verdad que para las mamás, el hecho de obviamente regresar a trabajar, etcétera, puede ser estresante para la mamá cuando ella tiene que vivir esa etapa, pero hay muchos momentos durante la lactancia materna que hacen que las mamás, y quien ha pasado por eso lo puede saber, hacen que digan, no, yo ya no. Yo de plano que aquí, hasta aquí llego, ya no voy a poder por X, Y, Z, porque me dijeron algo, porque no creí en mí, porque no creí en la capacidad que yo tengo para realmente producir. Es tan mágico que yo produzco exactamente la receta que mi bebé necesita, en el momento en el que mi bebé lo necesita. Que si se va a enfermar, yo produzco la receta exacta que mi bebé necesita, con los anticuerpos que necesita, para la enfermedad a la que el bebé se va a estar afrontando. Y el hecho que podamos atender la parte de lactancia que no tenga que ver con regresar al trabajo, porque las salas de lactancia son para eso, para ayudar en esa parte, pero el hecho que podamos trabajar la lactancia materna de todo lo previo, porque si no era como, vaya, ya inició lactancia en el hospital, bye. Y nunca más me volvieron a asesorar, nunca más me volvieron a decir nada sobre la lactancia. Desde que nace hasta que quién sabe cuándo tal vez me encuentro alguna almita por ahí que me ayude en una unidad de salud o donde sea. En este caso, las van a tener bien cerca las asesoras. Y creo que va a ser una celebración del mes de la lactancia materna un poco diferente, porque ahora tenemos al personal y aparte las instalaciones y pues obviamente con los cambios que se vienen haciendo con las leyes, etcétera, vamos a poder hacer que todo el mundo haga su parte. Porque para que una lactancia sea exitosa, no solamente depende de la mamá,
depende de ese jefe que me va a comprender, de esa mamá tampoco que no se va a aprovechar, sino que realmente a conciencia toma el tiempo de lactancia para lo que lo tiene que utilizar, de ese bebé, de la familia, de la pareja, que le va a ayudar a que realmente funcione la historia y a que la disfrute. Maternidad, áreas de maternidad, salas de maternidad completamente transformadas, lactancia, espacios para las salas de lactancia, como decía la primera dama, un personal formado, un talento humano que estoy segura que con esa vocación están llevando toda esta ley Nacer con Cariño a ser una realidad a cada mamá o a cada próxima mamá. Vamos a ir a la última pausa y al regresar hablaremos de el impacto y todo el camino que hay por recorrer, porque como usted lo decía, primera dama, hay mucho por hacer aún. Han sido demasiadas décadas de olvido, de estar en ese letargo en El Salvador, y hay mucho por hacer. Ya volvemos. Estamos en el Hospital Saldaña. Quiero contarles que esta es la unidad de Nacer con Cariño, la nueva ley que vamos a implementar para que todas las madres tengan un parto bueno, con una experiencia positiva, algo maravilloso que vamos a tener ahora. Pero todos los compañeros del Hospital Saldaña estamos trabajando para que todo eso sea una realidad. Aquí tenemos al doctor Rodríguez arriba de una escalera poniéndola. Hola, doctor. También el doctor Díaz ayudándole. Sí, hola. Doctora Zabaleta, ayúdenos. Hola. También a todo el personal de enfermería y médicos colaborando. Hola, Yasli, diga. Hola. Hola, Liz Barrera. Hola. Esa es la pelotita que vamos a utilizar para que la mamá haga sus ejercicios. Y este sea un parto que sea algo maravilloso, algo bonito. Lo que siempre hemos querido tener todas las madres, quitar toda aquella experiencia negativa que tuvimos muchas mujeres durante nuestro parto y embarazo. Ya casi terminamos y nos está quedando súper bonito, pero ya van a ver los compañeros cuando vengan la maravilla que hemos hecho este día. Nos vemos y ya les muestro la sorpresa. Vamos, niñas, les vamos a mostrar qué tan bonito nos ha quedado. Pasen, vengan a ver. Van a ver que se van a llevar una súper sorpresa. Seguimos conversando con la primera dama de la República, y es que la ley Nacer con Cariño cumple un año de haber sido aprobada, y esto ha traído una transformación sin duda a la atención materno-infantil en nuestro país, y donde se requirió sin duda una visión desde el gobierno, y obviamente usted que ha creado la ley, primera dama, es en el cambio de la infraestructura.
una infraestructura que dejaba muchísimo que desear y debo decirlo, no era una forma digna de recibir a nuestros hijos en El Salvador. Sí, totalmente. Bueno, recibimos un sistema de salud completamente en condiciones deplorables. Creo que eso toda la población lo sabe y el personal de salud también que le tocaba trabajar en esas circunstancias. La pandemia pues también vino a acelerar en mejoramiento de lo que nos habían heredado, en un abandono total de las instalaciones, pero también de su gente, de la gente que trabajaba ahí. De eso hablamos con respecto a las capacitaciones, pero ellos iban a tener muchas buenas intenciones por querer hacer las cosas bien, por reencontrarse con su vocación, etc. Y si al llegar al hospital ellos se encontraban con las mismas condiciones deplorables de colchoneta de saber cuántos años, horribles, creo que todo el mundo ha visto las fotos que nosotros hemos sacado una cantidad de chatarra, pero parece como que si fuera película de terror, de verdad, todo lo que hemos sacado. Hemos tenido que limpiar muchísimo los espacios para poderlos adecuar y arreglar, obviamente, a que estén con el piso correcto, con que las paredes ya no sean de azulejo, sino que sean de esta manera y tal. Y poco a poco, obviamente, hace falta mucho. Hemos comenzado con las salas de nacimiento y con las unidades de parto con cariño de todos los hospitales a nivel nacional. Estamos con las unidades de salud y así vamos a ir en todo el hospital. Pero la unidad de parto con cariño conllevaba, y la parte también de trabajo de parto, conllevaba que a la hora de entrar a la unidad teníamos que respetar lo que la ley nos decía. Acompañamiento, privacidad, que antes no tenían en lo absoluto. Y para eso eran necesarias muchas cosas dentro de la infraestructura. Mobiliario adecuado para que eso pudiera suceder. Tuvimos que comprar camas completamente nuevas. No servía prácticamente donde las mamás estaban dando a luz y ni siquiera, pero ni donde estaban ni esperando. O sea, eran oxidadas ya de, no sé, de hace cuántos años. Y los espacios tuvimos que poner las cortinas para crear un momento un poco más íntimo, poder bajar la luz incluso, que no fuera esa luz así de quirófano, dentro de un espacio donde estamos en trabajo de parto y pues necesitamos una luz un poco más tenue, la privacidad, bajar el volumen de lo que sucede alrededor, porque las familias cuando están dando a luz es igual que el resto de los mamíferos, o sea, buscamos un espacio donde nos sintamos seguras para poder dar a luz. Y si estamos en un lugar donde nos sentimos tan vulnerables, pues el proceso no va a ser como esperamos. Entonces teníamos que buscar de poner esa cortinita, de que hubiera, por ejemplo, una mesita al lado de la cama para que pudiera tener sus pertenencias, para que pudiera tener su comida, que ahora ya puede tener, su comida liviana y su bebida, su agua todo el tiempo para mantenerse hidratada, y una silla cómoda para el acompañante. Porque, es que el acompañante no puede entrar porque no nos cabe. Bueno, porque los espacios que han dejado son así. Entonces, tuvimos que redistribuir todo también para que los espacios que no se estaban utilizando adecuadamente se utilizaran para lo que se necesitaban, que era para las mamás. ¿Usted hizo ese recorrido, primera dama? Sí, con el equipo hicimos ese recorrido. También hubo un equipo del Ministerio de Salud que nos apoyó muchísimo, que hacían toda esta parte de ir a hacer el recorrido, de ver si cumplía con esto, con cada uno de los factores que les habíamos observado para ver qué era lo que íbamos a tener que modificar. En cada uno también se ambientaron los espacios, que también era sumamente necesario. Quitar esa sobresaturación de un montón de papeles, pancartas y cosas que hay que al final nadie las lee porque tienen, no sé, 20 años de estar pegadas ahí, la quitan y la vuelven a poner. Entonces, hicimos toda esta ambientación también con frases
motivantes que pudieran ayudar a que la mamá se sintiera más cómoda y también a recordarle al personal de salud y al resto de la familia de los mensajes importantes que daba la ley Nacer con Cariño, que es un compromiso de todos, que la mamá tiene la capacidad de poder dar a luz, etc. Entonces, todos estos espacios se tuvieron que adecuar, porque si no, figuras como por ejemplo la enfermera dula, que es una figura nueva, estas enfermeras, que ahora se llaman enfermeras dulas, eran las enfermeras que trabajaban dentro de las áreas de maternidad, que atendieron el llamado. Ellas atendieron el llamado por el cambio que ellas querían hacer, etc. Pero al transformarse y al regresar a sus hospitales, ellas no iban a poder hacer el trabajo que les habíamos enseñado, no iban a poder dar ese acompañamiento. Ellas son las que acompañan, las que dan ese soporte emocional, las que están durante todo el trabajo de parto con la mamá y con la familia. Entonces, sin ellas les regresaban a una infraestructura igual que en la que estaban trabajando antes, no iban a poder realizar ese acompañamiento. No bastaba la vocación. No bastaba la vocación en ese caso. Entonces teníamos que apoyarlas para que realmente pudieran realizar lo que les habíamos despertado. Regresan ellas a los hospitales y obviamente se encuentran con lugares completamente distintos en los cuales podían hasta poner hasta aromaterapia dentro de cada una de las salitas que habíamos hecho para la parte del trabajo de parto. Y en las salas de nacimiento, lo mismo. Una adecuación completamente diferente, uniformes para el personal de salud y las batas nuevas para las mamás, que facilita que puedan dar pecho y que puedan tener contacto piel con piel con su bebé, para que no sea la excusa de que es que como por la bata, por eso no le puedo poner al bebé. Es bien sencillo, nace pluch, de un solo, se le puede poner directamente a la mamá. Todas estas cosas facilitaban que ellas realmente pudieran cumplir lo que les habíamos enseñado durante las capacitaciones y también que se pudiera cumplir lo que la ley proponía. Entonces, con la infraestructura, con la vocación, con las capacitaciones, con la información ahora y ese apoyo, quieras o no, de saber, de decir, estoy haciendo lo correcto para ellos, que se sintieran cómodos con decir que lo que estoy haciendo vale la pena y hace una diferencia para las familias, vino a completar todas las piezas del rompecabezas. Falta mucho trabajo. Muchos hospitales van por un muy buen camino en cómo van trabajando y cómo van atendiendo a las mamás. Las capacitaciones no van a parar porque las capacitaciones van a ser continuas y esto es algo a lo que también obviamente ellos se van a tener que ir acostumbrando. Es que ya me capacité, sí, pero es que siempre tenemos que darle continuidad a esto. Y el equipo Nacer con Cariño, que es el equipo nacional, este equipo Nacer con Cariño nació de aquellos profesionales que hicieron el llamado y que ahora conforman el equipo nacional de Nacer con Cariño, que anda en todos los hospitales asegurándose que se cumplan los componentes que la ley propone. Entonces, ahora son ellos los referentes a nivel nacional en todos los hospitales y cada hospital también tiene su equipo Nacer con Cariño dentro de cada hospital. Y ese equipo Nacer con Cariño está conformado de manera multidisciplinaria, porque, como decía en un principio, esto es un compromiso de todos, no es responsabilidad solamente del ginecólogo, es responsabilidad del ginecólogo, de los nuevos roles que ahora tenemos, de la enfermera dula, del educador prenatal, del promotor de salud, de los asesores de lactancia. Entonces, cuando todos conforman y son en un enfoque multidisciplinario a poder juntos ir apoyando a los equipos de cada uno de los hospitales, se va creando también esta consulta de caso distinta, una forma de trabajo en el sistema de salud diferente. Un acompañamiento también de parte de ellos al resto del personal de una manera diferente, no una manera punitiva, sino que una manera de, miren, esto lo tenemos que hacer así, esto es así, tal, y en un acompañamiento con ellos. Pero más allá de lo que vayamos haciendo en cada uno de los hospitales, necesitamos tener un faro de luz importante a nivel nacional para que pueda continuar
este despertar que ha hecho la ley Nacer con Cariño a nivel de toda la región. Somos el primer país en Centroamérica en tener una ley de parto respetado. Una ley de parto respetado que no solamente habla con respecto a la parte de parto, sino que también y sobre todo a la parte de los recién nacidos, de los derechos que ellos también tienen para ser recibidos con cariño y que se cumplan todo lo que quiere decir nacer con cariño. Este faro de luz nosotros le hemos llamado el nido y es el primer centro de maternidad Nacer con Cariño. Es bien grande el centro de maternidad y no es bien grande porque sea antojadizo, es bien grande por la importancia que tiene para poderle dar continuidad a la ley Nacer con Cariño y porque va a ser muy importante para el personal. Va a ser muy importante para el personal de salud poder estar ahí, ver, tener la experiencia, trabajar en ese hospital, aprender en ese hospital, porque también está toda la parte dentro de ese hospital de aprendizaje para el personal de salud y además de atención para las mamás. El nido me emociona en todos los sentidos porque, bueno, realmente se cumplió el hecho de que pudiera ser a nivel nacional lo que en aquel entonces se miraba como un esfuerzo bien apretado de ir de mamá en mamá tratando de que ellas pudieran tener una vivencia positiva con su embarazo y sus partos. Y ahora con el nido, pues es para todos, es para todas las familias de El Salvador y qué bonito que a El Salvador lo puedan reconocer por un momento en la historia tan transformador como este, de transformar su modelo de atención materno-infantil y que nos puedan reconocer por esto. Ya está pasando, ya nos están buscando de otros países para conocer acerca de cómo hicimos el proceso acá en El Salvador de la ley Nacer con Cariño, los procesos de capacitación, cómo lo hemos hecho. Y en muchos países nos dicen, nosotros, por ejemplo, las asesoras que son de Argentina, que nos llevan años luz en cuestión de la atención materno-infantil, y nos dicen, nosotros tenemos, en Argentina se tienen 30 años de estar trabajando en esto y ha sido un trabajo arduo y ustedes en este poco tiempo han avanzado lo que han logrado avanzar. Yo creo que eso es por la fuerza y la prioridad con la que hemos tomado esto. Y que bueno, se están viendo los resultados, que va a ser también un momento de inspiración para las familias y para la población en general con respecto a la prioridad que estamos tomando, que son las familias y los bebés, sus mamás, y lo que eso conlleva y que en realidad puedan tener lo que probablemente muchas de ellas siempre hubieran querido tener en los hospitales. Definitivamente que sí. Primera dama, gracias por este tiempo. Tanto que hablar. Sin duda es un futuro esperanzador para los salvadoreños. Una historia que se cuenta ahora de manera diferente y que está impactando las vidas de las familias salvadoreñas. Como mamá de Laila, me imagino que se siente muy orgullosa. Yo soy madre, soy abuela y sin duda emociona saber que se está escribiendo de manera muy diferente la vida, la historia de los salvadoreños y de las nuevas generaciones. Gracias a todo el personal que está involucrado, gracias a usted por esta ley tan maravillosa. Y un equipo muy comprometido. Definitivamente. Y a seguir trabajando todos, porque como usted dice, este es un compromiso de todos. Gracias, primera dama. No, gracias. Gracias a ti. Gracias, primera dama. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta entrevista y a trabajar todos, a ser parte de Ley Nacer con Cariño y que llegue a todas las familias salvadoreñas. Que Dios les bendiga.